Un saludo, queridos amigos. Bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que es la fosa temporal, la región parotidia y la fosa infratemporal también, que es muy importante. Vamos a comenzar viendo con la región parotidia. La región parotidia se encuentra limitado en la parte superior por el arco cigomático, en la parte anterior por el músculo macetero, en la parte posterior se encuentra limitado por el músculo esternocleidomastoideo y la parte inferior por la rama y el ángulo de la mandíbula. Lo que va a encontrarse en esta región es la glándula parótida. Recordemos que la glándula parótida va a contener en su interior a lo que va a ser al plexo parotidio del nervio facial, que son las 5 ramas terminales: el nervio temporal, el nervio cigomático, el ramo bucal, el ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical. Entonces, en su interior se encuentran estos 5 nervios que son el plexo parotidio del nervio facial. Ahora, algo muy importante de mencionar también es la inervación que va a contener. Además, también en su interior, se encuentra la arteria carótida externa y también se encuentra lo que es la vena retromandibular. Su inervación. La inervación de la glándula parótida tiene una inervación sensitiva, inervación parasimpática e inervación simpática. La inervación sensitiva va a provenir del nervio auricular mayor, que recordemos que es rama de la cervical número 2 y cervical número 3, aunque también va a recibir inervación sensitiva del nervio trigémino a través del nervio auriculotemporal. La inervación parasimpática, que es la que va a inducir la secreción de saliva en este caso, o la producción de saliva de la glándula salival, que es la parótida, va a ser contribuido a través del nervio glosofaringeo, el cual va a emitir un ramo, que es el nervio timpánico, al oído medio. En el oído medio, este nervio timpánico va a formar el plexo timpánico. Este plexo timpánico posteriormente va a salir del oído medio a través del hueso temporal por el nervio petroso menor. Este nervio petroso menor va a viajar hasta el ganglio óptico, que se encuentra justo en el tronco del nervio mandibular, y a través del nervio auriculotemporal va a emitir las fibras parasimpáticas dentro de la glándula parótida. Entonces, la inervación parasimpática de la glándula parótida proviene a través del nervio petroso menor, que recordemos que viene del plexo timpánico, que viene del nervio timpánico del nervio glosofaringeo. Y la inervación simpática de la glándula parótida proviene principalmente a través del plexo arteriolar, que va a llegar a la glándula parótida. ¿Lo ve? Entonces, es muy importante siempre recordar su inervación. Vamos viendo también en este caso a la fosa temporal. La fosa temporal está limitada también en la parte superior por las líneas temporales superiores, en la parte anterior por el hueso frontal y también por el hueso maxilar, y en la parte inferior por el arco cigomático, que contiene la fosa temporal, principalmente en este caso la fascia temporal y el músculo temporal. La fosa infratemporal, que vemos nosotros acá, va a estar limitada principalmente en la parte superior por la fosa temporal, en la parte inferior, además también, perdón, la parte superior también por la cara inferior del hueso temporal y también de esfenoides. En la parte inferior está limitado por el músculo pterigoideo medial, la cara anterior está limitado por el hueso maxilar, la parte posterior por la apófisis mastoides y estiloides, su cara interna por la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y la cara lateral está limitado, en este caso, por la rama de la mandíbula. Acá podemos ver también a la fosa infratemporal, recordando que su parte final se encuentra acá, la fosa esfenopalatina, el cual se va a encontrar entre la lámina de, en este caso, de esfenoides y también la lámina, en este caso, del hueso palatino. ¿Qué contiene esta fosa esfenopalatina? Va a contener principalmente acá lo que es el ganglio esfenopalatino y también lo que va a tener la arteria terminal de la arteria maxilar, que sería la arteria esfenopalatina.
Algo muy importante de hablar en este caso de esta región es la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es una articulación de tipo gíngrimo modificado. ¿Por qué decimos modificado? Porque normalmente la articulación de gíngrimo, como en el codo, solo permite movimientos en un solo eje, por ejemplo, de flexión e extensión. Sin embargo, la articulación temporomandibular, debido en este caso a que está dividido por el disco articular, se va a dividir en dos cavidades, la cavidad articular superior y la cavidad articular inferior. Entonces, esta cápsula se divide en dos cavidades, siendo que la cavidad articular superior va a permitir movimientos de deslizamiento, como es la protrusión y la retracción, mientras tanto que la cavidad articular inferior va a permitir movimientos de elevación y depresión, además también de rotación leve. Por eso es que nosotros decimos que la ATM es una articulación de tipo gíngrimo modificado. Esta articulación, en este caso, va a estar soportado por el ligamento lateral, que es un engrosamiento de la cápsula articular. Y este ligamento lateral de la mandíbula, junto con lo que es el tubérculo postglenoideo, van a evitar lo que es su luxación. Por ejemplo, cuando existe la luxación de la mandíbula, tiene que producirse un movimiento muy brusco, en este caso una apertura oral puede ser excesiva, el cual venza en este caso el tubérculo postglenoideo y genere la ruptura del ligamento lateral de la mandíbula para que se pueda producir su luxación. Entonces, es importante siempre recordar que los que evitan la luxación de la mandíbula es el ligamento lateral junto con el tubérculo postglenoideo. Además, otros ligamentos que van a contribuir en este caso y van a sostener esta articulación son el ligamento esfenomandibular, el cual se va a encargar de sostener a la mandíbula principalmente durante el reposo, y también va a contribuir a su sostén el ligamento esteromandibular, el cual recordemos que es un engrosamiento de la cápsula de la glándula parótida. ¿Qué movimientos realiza la ATM? Entonces hemos dicho nosotros, primeramente, la elevación y la depresión. La elevación es que está contribuida principalmente por el músculo temporal, el músculo macetero y el músculo pterigoideo medial, que son los que van a generar la elevación de la mandíbula. Ahora, la depresión se produce principalmente por la gravedad, aunque también van a contribuir en esto lo que es el músculo pterigoideo lateral y también los músculos supra e infrahioideos. La protrusión, que es un movimiento de llevar adelante la mandíbula, va a estar producido principalmente por el músculo pterigoideo lateral, aunque también van a contribuir el músculo macetero y el músculo pterigoideo medial. Pero recordemos que el principal músculo protrusor es el pterigoideo lateral. Ahora, la retracción está producida por las fibras posteriores del hueso del músculo temporal y los movimientos de lateralización van a ser producidos por el temporal del mismo lado y el músculo macetero y pterigoideo del lado contrario. Por ejemplo, para lateralizar a la derecha trabaja el temporal derecho y el macetero y el pterigoideo del lado izquierdo. Lo mismo pasa en este caso con el lado contrario. Por ejemplo, para ir a la izquierda trabaja el temporal izquierdo y el macetero y el pterigoideo del lado derecho. Cuando la persona está en reposo, por ejemplo, los músculos mantienen una contracción leve, ¿no? Se llama, nosotros decimos eso, el tono muscular. Entonces, esta contracción isotónica que se genera en dos músculos va a mantener ligeramente elevada la mandíbula y retraída la misma. ¿No ve? Como cuando estamos nosotros en reposo. Sin embargo, por ejemplo, cuando entramos en un estado de reposo profundo, como en el sueño, estos músculos se van a relajar completamente, lo que va a generar la caída de la mandíbula debido a la fuerza de gravedad. Pero recordemos que en este momento también lo sostiene el ligamento esfenomandibular, que es el ligamento que va a permitir sostener a la mandíbula y no se descienda mucho más. Entonces, estos movimientos también, por ejemplo, de traslación, que se va a producir un movimiento principalmente de desplazamiento del cóndilo mandibular junto con el disco interarticular, principalmente sobre el músculo del tubérculo anterior. Además, también la mordida es muy importante, ya que tener una armonía entre la arcada dentaria superior e inferior para el proceso de masticación.
el cual es una combinación de movimientos de protracción y retracción unilateral. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Los músculos de la masticación son cuatro, ¿no? El músculo temporal, el músculo macetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Recordemos que todos estos músculos derivan del segundo arco faríngeo, por eso que están todos inervados por el nervio mandibular del trigémino. El músculo temporal es un músculo piramidal, el cual se va a encontrar principalmente, o triangular, perdón, el cual va a tener como origen, en este caso, las líneas nucleares, las líneas temporales superiores, y se va a insertar principalmente en la apófisis coronoides y en la rama de la mandíbula. Mientras tanto, que el músculo macetero es un músculo cuadrangular que va a tener como origen el arco cigomático, parte de lo que es también en este caso el hueso maxilar, y se va a insertar en este caso en el ángulo y en el cuerpo de la mandíbula. Ahora, los músculos pterigoideos siempre se caracterizan por tener dos cabezas. Por ejemplo, el pterigoideo lateral, que vemos acá, va a tener su primera cabeza en la ala del esfenoides, y la segunda cabeza se va a originar de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. El pterigoideo medial, su cabeza interna va a tener en la lámina medial de la apófisis pterigoides del esfenoides, y su segunda cabeza se va a originar en el hueso maxilar, insertándose en la cara interna, en este caso de la rama y del ángulo de la mandíbula. Recordemos que todos estos músculos de la masticación están inervados por el nervio trigémino. Si nosotros somos específicos, el pterigoideo medial sale su rama justo del tronco del nervio mandibular. Mientras tanto, que el pterigoideo lateral, el macetero y el temporal salen sus ramos del tronco anterior del nervio mandibular. Los músculos suprayoideos, que se extienden desde la mandíbula hasta el hueso ioides. Estos generan depresión, en este caso de la mandíbula, y también pueden generar elevación del ioides y la faringe durante la deglución. Los músculos suprayoideos, recordemos que están el músculo digástrico, el músculo mioioideo, el músculo estiloioideo y el músculo genioideo. Y recordando esto, por ejemplo, el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo mioioideo están inervados por el ramo alveolar inferior del nervio mandibular del trigémino. Mientras tanto, que el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloioideo están inervados por el nervio facial. El único que quizás montamos acá es el músculo genioideo, que está inervado por el nervio del mismo nombre, que son ramos, en este caso, de la cervical número 1 y cervical número 2. Mientras tanto, que los músculos infrayoideos tenemos al músculo homoyoideo, al esternoioideo, y ahora pareciera que partimos al esternoioideo en dos, porque vamos a ver al esternotiroideo y al tiroioideo. Estos músculos que se encargan de deprimir lo que es el hueso ioides y se encargan principalmente de deprimir lo que es el ioides y la faringe durante la deglución. Estos músculos están inervados tanto el esternoioideo, el homoioideo y el esternotiroideo por el asa cervical, que viene de la cervical número 1 a la cervical número 3. Mientras tanto que el músculo tiroioideo está inervado por la cervical número 1 a través del nervio hipogloso. Un componente muy importante de la fosa infratemporal tenemos acá a la arteria maxilar. La arteria maxilar que se va a dividir en tres porciones, de acuerdo a su relación con el músculo pterigoideo lateral. Entonces, la primera porción, que es antes del pterigoideo lateral, la segunda porción que está en íntimo contacto con el pterigoideo lateral, y la tercera porción que va a ser posterior al pterigoideo lateral. Muchas veces dicen que son muchas ramas, pero podemos utilizar un mnemotécnico para acordarnos. Por ejemplo, aunque tiempo atrás me mencionó algo, nos va a permitir recordar las ramas de la primera porción, aunque auricular profunda, tiempo atrás, timpánica anterior, meningia media, mencionó algo, meningia accesoria, algo alveolar inferior. Entonces son las ramas de la primera porción. Para la segunda porción
Muchas veces no necesitamos mnemotécnico, solo hay que acordarnos de los músculos, en este caso de la masticación, por ejemplo, las ramas temporales profundas, anterior y posterior para el temporal, las ramas pterigoideas para el pterigoideo lateral y para el pterigoideo medial, la rama para maceterina para el músculo macetero, ahí tenemos, miren, y solo nos faltaría el ramo bucal. Entonces, la segunda porción es mucho más sencilla de acordarse. Ahora, para la tercera porción también recomiendo en este caso un mnemotécnico, en este caso como alguien intentó ponerme fácil la vida. Recordando en este caso, por ejemplo, a la arteria alveolar postero superior, vamos a ver a la arteria infraorbitaria, intento ponerme palatina descendente, fácil, faringia, la vida, arteria vidiana o también llamada como arteria del conducto pterigoideo, siendo la rama terminal la arteria esfenopalatina. Bien. Entonces así vemos nosotros los tres tramos de la arteria maxilar en su relación con el músculo pterigoideo lateral. Recordemos de la primera porción, arteria auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y la arteria alveolar inferior. De la segunda porción, recordando siempre los músculos, las temporales posterior profunda anterior, posterior profunda posterior, las ramas pterigoidea lateral, pterigoidea medial, la rama maceterina y el ramo bucal. Y de la tercera porción, alguien intentó ponerme fácil la vida, alveolar posterior superior, ponerme palatina descendente, fácil. En este caso vemos en este caso la faringia, la vida, en este caso la pterigoidea, la infraorbitaria y que es rama terminal, recordemos que es la arteria esfenopalatina. La esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar. Un nervio muy importante también que tenemos en la fosa infratemporal es el nervio mandibular. El nervio mandibular que va a tener en su tronco lo que es el ganglio óptico. Este ganglio óptico recordemos que transporta fibras parasimpáticas para la glándula parótida. Un nervio muy importante también que nace del tronco es el auriculotemporal que va a dar inervación sensitiva a la parótida, pero también del ganglio óptico va a aportar sus fibras parasimpáticas. El nervio alveolar inferior, que recordemos que va a dar inervación, lo que es sensitiva a todos los dientes, y también va a dar inervación motora al músculo mioidoideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Otro ramo importante también de este nervio alveolar inferior es el nervio lingual, que recordemos que va a dar inervación sensitiva especial a los 2/3 anteriores de la lengua y también va a dar inervación, en este caso, parasimpática a la glándula submandibular y sublingual. Pero ¿de dónde viene contribución esto? En este caso, del nervio de la cuerda del tímpano, que proviene del nervio facial, que recordemos que el nervio de la cuerda del tímpano también es un ramo intracraneal del nervio facial y va a contribuir con fibras parasimpáticas, en este caso, a la glándula submandibular, sublingual, y también va a contribuir con inervación sensitiva especial para los 2/3 anteriores de la lengua. Bueno, queridos amigos, eso ha sido el repaso por el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.